Cuando nosotros tenemos complicaciones en el quirófano, sales del quirófano hecho polvo. No hay cirugía pequeña. Muchas de las paradas que he visto es en pacientes con anestesia local que lo están operando de los ojos. Pero cuando de tus 10 amigas, 9 ya se han operado, es que tú te vas a operar en breve. Los primeros días que entré a quirófano, Dios mío, esto no voy a ser capaz de hacerlo nunca. En una especialidad quirúrgica donde el tiempo de reacción es muy corto. Si no lo conectas al ventilador mecánico, pues el paciente muere. Por ejemplo, la cirugía cardiopulmonar, nosotros tenemos tubos especiales para ventilar al paciente en un solo pulmón. Ponemos medicamentos que te hacen parar el corazón. Buenos días, mi gente. Bienvenidos a un podcast más. Algo nuevo, decorado o sitio nuevo. Podcast número 8. Número de la suerte en China. Es decir, será el podcast de la suerte. Traemos un invitado de la índole del sector de la medicina. Más en concreto, anestesista. Muy contento de que nos haya invitado, nos haya abierto las puertas de su casa. Precioso el día. Muy agradecido que nos haya atendido en época de Navidad. No me enrollo más y les introduzco a todos ustedes a Juan Pablo Delgado. Bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Todo maravilloso. Y más que nos acaba de recibir tu madre, sí, con un buen café. Hombre, un día perfecto con una entrevista aquí, ¿no? Pero literal, estoy muy agradecido que me hayas abierto las puertas de tu casa. Tanto Yere como yo, muy contentos. Muchísimas gracias, lo primero de todo. Estás en tu casa, cuando quieras. Sí, antes de empezar, para los que no nos conocen, ¿quién es Juan Pablo? Yo te voy a llamar Pablo, pues es la costumbre. Venga. ¿Quién es Pablo Delgado? Pablo Delgado, una pregunta. Pues nada, mira, nací en Colombia. Ya llevo en territorio canario 15 años, o sea que ya soy medio canario. Y estudié medicina en Colombia. Y después vine a hacer la especialidad aquí de anestesia y reanimación. ¿Dónde exactamente en Colombia? ¿Medellín? Medellín. Sí. Soy de Medellín, estudié allí la carrera y después hice la especialidad aquí en el Hospital Insular. ¿Por qué Canarias? ¿Me lo preguntas en serio? A ver, que a los que no sepan, y vuelvo a mirar a cámara y señores, estamos a 11 de enero. 11 de enero. ¿Quién puede decir esto en un 11 de enero? Somos unos privilegiados. Privilegiados. Ahora mismo, ¿cómo estaría el tiempo en Colombia? Bueno, en Colombia yo vengo de la ciudad que llaman la ciudad de la eterna primavera, o sea que también tiene un muy buen clima. Qué bonito. Sí. Nunca he estado en Colombia, pero todos mis amigos me dicen, tienes que ir. Estás invitado cuando quieras. No, hombre, se viene un podcast, se viene Yere también, entonces. Se viene un podcast entonces en Colombia, Yere. Él dice que sí. Es decir, vienes de Colombia, Medellín, ahí estudias lo que es la época del instituto, la universidad. Toda mi vida allí. La especialidad. La especialidad, vengo aquí a hacerla. La hice en el Hospital Insular. Me formé en anestesia y reanimación, una especialidad de 4 años. Y desde eso, a ver, el plan era venir a especializarme y volver a Colombia. Pero me quedé enamorado de esta tierra y aquí sigo, 15 años después. Es decir, terminas la universidad y yo sé que el MIR, que es lo que se conoce aquí en España, sí, para tú elegir la especialidad, ¿tú la haces aquí también o la haces allí? El MIR hay que hacerlo presencial en el territorio español. Vale. Lo que sí puedes escoger es la ciudad donde lo vas a hacer. Entonces, esto es un año de preparación para ese examen y ya después del año de preparación presentas el examen y según el puntaje que tengas del examen, pues puedes escoger la especialidad que tú quieras. Vale. ¿Dirías que anestesia? ¿Por qué anestesista? ¿Por qué directamente? Muy buena pregunta. Desde el pregrado me llamaba la atención lo que era la vía aérea. Y habían 2 especialidades en las cuales estaba interesado, que era otorrino, que también maneja una parte muy importante de la vía aérea, o anestesia. Lo que pasa es que después me decanté por la anestesia porque desde mi punto de vista me parecía una especialidad mucho más completa. Y compleja. Y compleja. Y de mucha responsabilidad también. Porque será una de mis siguientes preguntas, es que tienes la vida de una persona en tus manos. Así es. Mientras que de la otra manera, el otorrino, estás... A ver, también todas las especialidades son bastante
o sea, tiene una muy alta tasa de responsabilidad. Lógicamente. Sí, pero creo que la diferencia es que en anestesia esa responsabilidad es inmediata. Creo que la diferencia más grande con el resto de especialidades es la inmediatez que te supone... ¿Cómo gestionas esos momentos críticos? Bueno, tenemos momentos bastante estresantes durante las cirugías y la mejor forma de poder seguir adelante con ese estrés es la preparación que tengas previa a lo que te pueda suceder. Por tanto, o sea, los 4 años de especialidad, de formación, son indispensables. ¿Tienes en mente algún mentor que haya dicho gracias? Sí. Tengo varios. Es más, tengo un mentor que digo, mira, a esta persona le aprendí esto en específico y lo he metido en mi quehacer profesional, y a esta otra le cogí esto otro. Entonces, lo que vas haciendo es cogiendo lo que a ti te parece mejor de cada uno, de tus tutores, y lo vas... Sí, todos los highlights de todos ellos. Exactamente. Y me los voy absorbiendo. Sí. Y los hago a mi manera. Pero es muy importante eso. La ventaja de nosotros como anestesistas es que tenemos muchos tutores, ¿sabes? Todos los días estábamos en un quirófano con un tutor diferente, entonces podías aprender muchas cosas de cada uno. Y es decir, ¿a qué edad llegas a Gran Canaria, me dijiste? Llego a los 28. 28. Y empiezas tú, aquí tu especialidad de 4 años, aquí. Terminas a tus 32, me imagino. ¿Sigues año por año? De hecho, a los 31 terminé. Sí. Vale, más adelantada de la media. Vamos bien, entonces. ¿Cómo fueron esos años de especialidad aquí fuera de casa? Sí. Echando de menos a la familia, me imagino. Sí. A ver, a mucha gente le cuesta adaptarse. Yo creo que yo soy una persona de fácil adaptación, ¿no? Aparte, vamos, en Canarias, ¿sabes? Sí, muy parecido. Es un sitio donde, quieras o no, la gente es más cercana. Calor. Te recibe muy bien. O sea, yo desde que llegué a esta tierra me he sentido que he hecho parte. Y hay una gran comunidad colombiana aquí también. Sí, también. Así es. Es decir, empiezas con 27, 28. Con 31 ya tienes la especialidad. Sí. ¿Cómo es tus primeros años antes de empezar en el mundo laboral, por así decirlo? Porque antes son prácticas. Sí. ¿Cómo es ese proceso de las prácticas al mundo laboral? La especialidad es dura, sobre todo porque son muchas horas de trabajo al día, que tú date cuenta que estás en un periodo formativo, Sí. ¿no? En el periodo formativo, entre más contacto tengas tú con todos los casos, pues más vas a aprender. Lógicamente. Entonces, aparte de las guardias que eran 24 horas, muchas veces te quedabas más en el hospital para poder, o por ejemplo, mirabas el planning quirúrgico. Pues mañana hay una cirugía que no es tan frecuente, me voy a quedar para... ¿Y puedes quedarte? Claro, sí, nosotros somos libres. A ver, nosotros cuando estamos en el periodo formativo, siempre tenemos una persona que es el anestesista que ya está graduado, que es el tutor, que es el responsable. Sí. Y los residentes somos como los que estamos en formación. Entonces nosotros siempre teníamos las puertas abiertas para quedarnos donde nosotros quisiéramos. Incluso tuvimos la suerte aquí en el Hospital Insular de que podíamos salir fuera y buscar hospitales de referencia en la península. Qué bueno. Entonces yo, por ejemplo, roté en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Denia. Es decir, meses ibas allí, Sí. ocasiones específicas. No, meses. Por ejemplo, en cada de estos sitios que te digo fueron 2 meses. Y ibas a una formación específica. Por ejemplo, a Denia fui solo a vía aérea difícil. Difícil. Vía aérea difícil, sí. Los pacientes que son difíciles de intubar, pues... hay unos mecanismos que nosotros utilizamos, que es la fibrobroncoscopia y todo esto, para intubar a estos pacientes. ¿Qué dirías, Denia? ¿Por qué? Porque está muy cerquita de Ibiza y vienen todos los que vienen de fiesta. Hombre, pues no te digo que no disfruté también ahí. Hombre, me imagino. 2 mesecitos, sí. Porque en 2 horas tienes Ibiza. Sí. Con Pero sí, realmente fue porque en Denia tienen un servicio especializado
solamente en vía aérea difícil y son Como líderes. pioneros en eso. Sí, sí, son líderes a nivel de España en eso. bueno. Sí, sí. Es decir, que estás yendo de un sitio a otro como para seguir absorbiendo conocimiento. Exactamente, nosotros mirábamos en qué se destacaba cada servicio de anestesia en España y a lo mejor decías, mira, me interesa esta formación en este hospital. Y entonces ibas con los mejores de España en eso y te formabas ahí, estabas 2 meses y cogías lo que más te servía de eso. Que quería hacer un repaso. Sé que ya estás con el tema de la especialidad. Estás aquí en Gran Canaria, grandes mentores, personas que estás absorbiendo conocimiento. ¿Cómo ves tú la diferencia entre Colombia y España en la medicina? En ese momento, en tu breve periodo que llevabas, es lo que prefiero. Vamos a ver, en Colombia yo no tuve contacto con la parte especializada de la medicina, o sea, siempre estuve como médico general, bueno, lo poco que estuve, porque realmente terminé. Hice lo que en Colombia se llama el servicio rural, que son 6 meses, y a los 6 meses arranqué para España. Yo lo tenía claro. Eras más como un estudiante que más que como médico. Esos 6 meses eras médico, porque ya tenías el título, pero es un médico que tienes que ir a un pueblo y ser el médico del pueblo. Por eso servicio rural. Exactamente, y es un servicio que es obligatorio en Colombia. Si tú no haces ese servicio, No accedes a ser médico. No puedes. Hombre, por un lado tienen razón, porque es bonito por el altruismo que haces yendo a pueblos que no tienen esa accesibilidad. Exactamente. Pero por otro lado, por tu media mueca que me acabas de enseñar, habrás visto de todo. Sí, sí, sí. Realmente tú date cuenta que tú eres el médico responsable del pueblo. Entonces, El médico. el médico, sí. Y que acabas de salir de la universidad. Sí, como se veían las cosas de antes. Exactamente. El farmacéutico, el médico, el policía. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Entonces tú salías caminando por el pueblo y todo el mundo, ese es el médico. Te conocía todo. Todo el mundo te conocía, Sí, como en cualquier serie de sí, televisión. sí, o tal película. cual. Así, tal cual, tal cual. ¿Y los pueblos de Colombia son pequeñitos? O los No, pueblos... suelen ser más grandes que los españoles. Los españoles son más pequeños. Pero igual te conocías con todo el mundo. ¿Qué te tocó? ¿Algo muy lejos de Medellín? Me tocó un pueblo que es muy bonito, muy turístico, que se llama Guatapé. Guatapé. Ah, bueno, sí, me suena, Guatapé. Sí, sí. Qué bonito. Y está como a 1 hora y media de Medellín. No está muy lejos. Conduciendo en coche. Conduciendo, sí. Qué bonito. Sí, sí. Es decir, que ya estás aquí y tu proceso empieza en el Hospital Insular, Sí. aquí en Gran Canaria. ¿Cómo fueron estos primeros años como en servicio, por así decirlo? Hombre, es duro. Es que, bueno, me acuerdo los primeros días que entraba al quirófano. Entrabas con tu tutor. Siempre acompañado. Siempre, Todavía siempre. estás acompañado, ¿no? Siempre, los 4 años que estás, siempre hay una persona A tu lado. que está a cargo, o sea, que es el responsable. Y los primeros días que entré a quirófano, que yo veía a mi tutor todo lo que tenía que hacer, yo dije, Dios mío, pues esto no voy a ser capaz de hacerlo nunca. Porque era dormir el paciente, intubarlo, coger una vía central, coger una arteria, una epidural. Bueno, eran un montón de cosas que yo digo, pero es que... Esto no, me lo dijeron en la carrera. Esto no lo voy a ser capaz de hacer nunca. Y Y después de hacer miles, ya te sale solo, te sale automático. ya automatizado es lo que iba a decir. Exactamente, sí. Claro, porque tú vienes como cualquier persona que tiene ese miedo y esa incertidumbre. ¿Lo haré bien? Claro, pero tú date cuenta que es que estás en una especialidad quirúrgica donde el tiempo de reacción es muy corto. Entonces, especialmente en anestesia, el nivel de estrés es más alto. Mucho mayor. Exactamente. Mucha mayor responsabilidad. Sí. Porque tu trabajo realmente es el pre, cómo preparas todas las cosas, con las pruebas, Exactamente. pero sobre Mira. todo es durante. Sí, vamos a ver. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, la especialidad de anestesia con un vuelo de un avión. Es que nosotros hacemos como la parte de piloto, ¿no? Tenemos un despegue, que es la inducción anestésica, y después al despertar el paciente, que nosotros la llamamos seducción, es como el aterrizaje del avión. Y en medio, la velocidad crucero es el mantenimiento. Qué interesante me parece lo de cómo inducir al sueño a una persona. Exactamente. ¿Cómo mantienes en el sueño prolongado? Porque tú puedes decidir cuánto tiempo puede estar. Sí, sí, sí.
exactamente. ¿Alguna vez se te ha despertado alguno de repente? No, hasta ahora no me ha pasado y espero que nunca me pase. Y habrás escuchado seguro anécdotas de todo, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, la historia esta de los despertares intraoperatorios, con la tecnología y los medicamentos que tenemos ahora es bastante raro. O sea, la anestesia realmente en los últimos años ha avanzado muchísimo. Ahora es mucho más tecnológica, tenemos muchos más aparatos que nos dicen en qué profundidad está el paciente. Entonces, incluso en eso también es parecido a la aviación. El piloto tiene un montón de aparatos que si le falla a uno, a lo mejor se puede apoyar en otro. Y más o menos nosotros tenemos eso, aparatos que nos dicen todo la información del paciente en ese momento. ¿Dirías que ha mejorado entonces drásticamente? Sí, la parte de anestesia yo creo que es una de las especialidades que más ha evolucionado en los últimos años. Y gracias a eso también ha evolucionado la parte quirúrgica, porque cuando tú tienes una anestesia más segura, cuando puedes hacer una anestesia más larga, más compleja, pues también la complejidad de la cirugía es posible. Que vas hablando y me surgen muchas preguntas. De una pregunta me surge otra y más cuando hablas. Algo que se ve muy de moda, que es la inteligencia artificial, ¿ustedes la están usando, la están llevando a la práctica? No ha llegado mucho todavía a la anestesia, pero llegará y Lógicamente. nos irá desplazando poco a poco, ¿sabes? Es que lo va a hacer mejorar muchísimo. Sí, vamos a ver, sobre todo en la parte de monitorización, estoy seguro que nos va a ayudar un montón. Nosotros ya tenemos aparatos bastante avanzados, nosotros tenemos aparatos que nos dicen cuán relajado está el paciente, cuánto dolor tiene, qué nivel de profundidad anestésica tiene. Entonces nosotros tenemos hoy en día esos aparatos ya. Es decir, que hay como, no un umbral, pero sí un rango de lo que la persona puede adaptar de anestesia. Claro. ¿Es lo que te refieres? Sí, vamos a ver, la anestesia depende de varias cosas, depende del tipo de cirugía, depende del tipo de paciente, depende... El tipo de sangre de la persona también, ¿no? Me imagino. Eso es más que todo para las complicaciones, sí, pero sobre todo el peso, el estado Si es clínico del deportista, paciente. si se cuida, si no, Exactamente. malos hábitos. Exactamente, sí. ¿Te suele llegar personas con malos hábitos más que buenos? Por regla general, sí. Sí, sí. Suelen llegar pacientes, sobre todo con problemas de sobrepeso. Aquí en Canarias tenemos un problema grave con el sobrepeso y por tanto a nosotros nos llegan bastantes pacientes con sobrepeso. Estuve hablando con un pediatra, con David Navarro, que desde aquí le envío un saludo enorme, y me lo decía que el porcentaje de obesidad infantil, porque es el pediatra especificado especialista, y me dice que la obesidad infantil en Canarias es brutal. Sí. Lastimosamente es un problema endémico que tenemos aquí en las islas, mucho más que en la península. Que resulta curioso. Y dice, claro, es que aquí tenemos sol, el sol da la felicidad. Y qué curioso, comida basura. Y que Andalucía es igual también. Sí, sí, Gran sí. porcentaje. Sí, tal cual. ¿Dirías que afecta, o vamos a mejorar la pregunta, los medicamentos? ¿Dirías que han cambiado a mejor con el paso del tiempo e inclusive los medicamentos de la anestesia? Totalmente. El día y la noche. El día y la noche. Antes, bueno, incluso cuando yo empecé anestesia, que no es hace mucho tiempo, los medicamentos han cambiado muchísimo. Y sobre todo nosotros tenemos medicamentos que te revierten un relajante muscular. Que acabada la cirugía, si el paciente está muy relajado, te ponemos como un antídoto y al minuto ya no tienes relajante muscular. Y te despiertas. Te quita la relajación, pero también tenemos antídotos para otros medicamentos que hacen que la anestesia sea bastante exacta. No para todos, pero sí para muchos. Y se ha demostrado a lo mejor que X medicamentos antes eran más peligrosos que los de ahora. Claro que sí. Mira, por ejemplo, los que nosotros utilizamos para esta velocidad de crucero que te digo del mantenimiento de la anestesia, nosotros, por lo general, en la institución donde yo trabajo, utilizamos los agentes inhalatorios. ¿Inhalatorios? Sí, los que van por vía aérea. Estos agentes han cambiado impresionante. O sea, son unos agentes mucho más limpios, que se eliminan mucho más rápido, te permiten hacer una anestesia mucho más exacta. ¿Y cuáles son los que más te preocupan?
Es dependiendo del tipo de cirugía de paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes pacientes que son cirugías urgentes, pacientes sangrantes, pacientes inestables hemodinámicamente, pues esos pacientes son mucho más delicados, hay que ir mucho más exacto con todo, requieren mucho más medicamentos, entonces es dependiendo de eso, el tipo de paciente, el tipo de cirugía. Que cuando vas a entrar... Yo solamente me he operado una ocasión, por suerte. Y todo el mundo dice lo mismo. Cuando vas a entrar, la sala fría, la mesa fría. Sí. Cuando vas a ver a una persona, siempre está equipado de arriba abajo y es como... Sí, acojona. Acojona. Sí. Tú ya, porque entras y estás acostumbrado a lo que hay. Claro, y no es lo mismo ver el toro desde dentro, ¿no? Es que te tendrá que haber llegado cada caso como de ataque de pánico, de ansiedad, antes de entrar, ¿no? Sí, como te digo, nosotros manejamos varios niveles de anestesia. Me preguntabas antes cuál era el grado de responsabilidad que tenía con la vida de esos pacientes, ¿no? Entonces, lo que te decía es dependiendo del tipo de cirugía, pero por ejemplo, nosotros tenemos cirugías pequeñas que lo único que hacemos es una ansiolisis del paciente. Entonces ponemos un poquito, en este caso podría ser un poquito de midazolam, Como para que estar el paciente relajada la persona. esté relajadito, pero está despierto y tú puedes hablar con él y todo eso. Incluso las risas seguro que... Seguro. ¿no? Ya para cirugías más grandes, pues ya viene lo que es una anestesia general. Y en ese momento que ya tienes que relajar al paciente, pues a ese paciente lo estás dejando sin respirar. Mejor dicho, si no lo conectas al ventilador mecánico, pues el paciente muere. Deja de respirar. Exactamente. Entonces, en esas cirugías te apagamos la conciencia y te apagamos tu reflejo de respirar. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos casos, tenemos que intubar o poner una mascarilla en la nuca. Asistido, claro. Asistir y conectarte a una ventilación mecánica. Eso suele ser entonces en casos muy extremos de, wow, hay ataque de pánico que está teniendo esta persona, la voy a calmar. Toma, como para relajarte. Exactamente. Papá, la cirugía, ¿ya? Sí. Que es lo que acabas de decir. Sí, que es lo que utilizamos la mayoría de las veces, la anestesia general, sería eso. Pero aún más, podemos ser invasivos con el paciente en ciertas cirugías, por ejemplo la cirugía cardiopulmonar. Nosotros tenemos tubos especiales para ventilar al paciente en un solo pulmón. Por ejemplo, si te van a operar de un pulmón, ese pulmón no se puede estar moviendo. Claro, el otro Tiene que estar quieto. es el que va a estar asistido para... Exactamente. Entonces, nosotros tenemos fuerte, ¿verdad? aparatos especiales para intubar solo ese pulmón y que el paciente respire con ese solo pulmón. Es que ayer estaba teniendo la misma cara que yo. Es que es fuertísimo. Es decir, imagínate lo que acabas de decir. Te apagan un pulmón y respiras con el otro. Así es. Hacen lo que quieren con nosotros. Y en la cirugía cardíaca, por ejemplo, ponemos medicamentos que te hacen parar el corazón. Tu corazón no tiene latido, está totalmente quieto. Entonces, en esos casos, tenemos que conectar una máquina de circulación extracorpórea. Extracorpórea. Exactamente. Entonces, toda tu sangre sale por una manguerita, va a una máquina donde se limpia y por otra manguerita vuelve y te entra, sin utilizar el corazón. ¡Qué fuerte! Sí. Claro, es como un corazón externo. Exactamente. Sí. Es como una transfusión de sangre, pero lo que está haciendo es latiendo por ti. Exactamente, tal cual. Así Entrando aquí, Pablo, ¿cuál dirías tú que es el caso más heavy que te ha tocado o que has visto en toda tu carrera como anestesista? Tú imagínate sobre todo estos pacientes de cirugía cardíaca, que realmente el paciente, o sea, tenemos todo el quirófano, el paciente es como esta área del quirófano y el resto de cosas son personas y aparatos para ese paciente. Y entonces imagínate eso, pero en un paciente, un neonato, un bebé acabado de nacer, que hay que operarlo del corazón. Entonces era las primeras veces que entré ¡Qué duro! En mi formación, yo me quedaba flipando. O sea, todo un cuarto lleno de aparatos, lleno de profesionales para una cosita que era así de pequeña. Que tendría días, a lo mejor. Días, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, es bastante chocante cuando lo ves. Es que tú dices, estoy bien, tengo de todo, no paramos de quejarnos, pero luego ves que nada más nacer ya una persona depende de ti.
Exactamente. Así que Así tu es. caso más heavy es un bebé. Hombre, a mí siempre los bebés y los niños en general tienen un componente afectivo mucho mayor que los adultos. Sí, Porque claro. muchas veces el adulto cuando entra al quirófano, aunque está acojonado, sabe para qué entra. Decisión propia. Exacto, pero es que el niño está en un sitio estresante, pero no sabe por qué está ahí, ¿sabes? Entonces siempre tiene como un componente afectivo más grande. Qué curioso. Sí. ¿Cuántas personas como máximo puede haber en una sala? Uf, no, muchísimas. No hay un máximo, ¿no? No, no hay un máximo. Pero sí hay un mínimo. Entre más compleja sea la cirugía, Más especialistas tienen que haber más dentro. gente tiene que haber, sí. Siempre hay un mínimo que tiene que haber de personas. No, una anestesia general puede estar un cirujano, un instrumentista, el anestesiólogo y el enfermero de anestesia, como mínimo. Después hay un circulante que entra y sale del quirófano trayendo cosas. Es decir, en el caso del bebé es cuando más gente Sí, viste. sí, sí. Es que me parece muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y qué bonito a la misma vez. Es muy bonito, es muy bonito. Por ejemplo, yo esta rotación de cirugía pediátrica la hice en el 12 de octubre en Madrid. Qué bonito. Un hospital bastante grande, bastante complejo. Y la verdad es que fue una rotación increíble. ¿Y salió bien esa intervención? Esa justo sí, pero son intervenciones que tienen muchas complicaciones. Después tienen una estancia en la sala de reanimación muy larga. Sí. Sí, Porque todo es mucho más frágil, es un bebé. claro, exactamente. Y después, ¿cómo transmitírselo a los familiares, a los padres? Es complicado. ¿Eso te toca a ti o ya es parte del doctor, otro doctor? O sea, hay una parte que es la parte quirúrgica que la explica el cirujano, el familiar. Sí. Después, cuando los pacientes quedan en la sala de reanimación, que esta sala también está a cargo de los anestesiólogos, pues todos los días tienes que salir A ver cómo va todo. exactamente, a hablar con los familiares y explicarles cómo va la evolución de su familia. Dices parte de bebés, pero ¿y en los adultos es decisión propia? ¿Crees que gran parte de las personas que llegan para operarse, una cirugía, una intervención, es por un exceso de automedicación? Hombre, la automedicación se está viendo como un problema serio. De todas maneras, no es un problema que sea muy quirúrgico, es un problema más médico, entonces a nosotros no nos alcanzan a llegar. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que la automedicación está aumentando mucho y sobre todo con medicamentos que pueden ser peligrosos, que cuando tú los ves, a lo mejor a la gente que no tiene conocimiento le parece un medicamento inocuo. Por ejemplo, un medicamento que muy comúnmente se usa para quitar la tos. Que, no, es que tengo una tosecita y es la codeína. Codeína. Sí, la codeína se usa mucho y la codeína es un componente muy común en los medicamentos antitusivos. Pero lo que la gente no sabe es que esa codeína es un opioide al igual que lo es la morfina, el fentanilo o la heroína. No, la codeína no se escucha en ciertos raperos que lo consumen. La codeína se usa terapéuticamente para los pacientes que estaban adictos a la heroína para desintoxicarlos de la heroína. Es como más, no placebo, pero sí es más light. Es más, no digamos más light, es más fácil de controlar, digámoslo así. Pero justamente lo que te iba a decir, cuando un medicamento para la tos, tú lo usas más de la cuenta y aparte tienes una sensibilidad innata a depender de los opioides, te puedes enganchar a ese medicamento de la tos. ¿Sí? Y eso la gente no es consciente de La ello. gente no es consciente. Que Y cada vez... hemos tenido muchos casos de pacientes que les da el típico resfriado, quedan con su molestia, con su tos que es persistente 2-3 semanas y entonces empiezan con la codeína. En vez de ir al médico y decir, mira, tengo esto. Exactamente. O muchas veces lo manda el médico por cierto tiempo, pero el paciente lo sigue consumiendo. Hablando con el pediatra, me decía que las personas cuando van al público te dicen, bueno, descanse, beba agua, X cosas, antes de un medicamento, porque tiene sus efectos secundarios, lo que acabas de decir. Pero se ve como que más en el sector privado, como que se queda contento uno con, hey, te estoy pagando, venga, pues te receto tal cosa. Mira, nosotros también una parte de nuestra profesión
es la consulta preanestésica, que es cuando vemos a los pacientes en un consultorio antes de su cirugía, para nosotros saber más o menos qué peligros tenemos con ese paciente y qué anestesia le podemos ofrecer, ¿no? Claro, ahí la analítica de sangre también. Exactamente. Exacto. Pues en esos momentos me doy yo cuenta de que cuando vas al médico, sobre todo al médico de cabecera, me doy cuenta mucho con los medicamentos tipo antidepresivos, ansiolíticos, todo esto, ¿no? Que a lo mejor es que el paciente en cierto momento estaba pasando por un bache en su vida, va donde el médico le dice, mira, tómate esto mientras tal. Y resulta que es que el medicamento nunca se vuelve a quitar, le queda al paciente de por vida. Y entonces a lo mejor después le da otro bachecito y le meten otro Rápido y va. otro y otro. Y es que nos llegan pacientes a la consulta que tienen un montón de medicamentos para la ansiolisis y dices, pero ¿y esto cuánto tiempo llevas consumiéndolo? No, esto llevo años ya. Años. Sí, sí. Y nunca se quita. O sea, siempre sabe cuándo los ponen, pero no cuándo los quitan. Y siempre irán en aumento porque el organismo se adapta. Se adapta, exactamente. De una media a una pastilla. Es lo que te a decía. media. Al principio te hace un efecto, ¿no? Después, cuando el paciente va creando cierta tolerancia al medicamento, ya el medicamento lo toma no para que te haga ese efecto, sino para no sentir el efecto contrario si no lo tomas. La abstinencia. Exactamente. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que me parece muy fuerte y sobre todo, sabiendo todo esto, cómo está la sociedad actual, ¿qué sientes cuando tienes una persona ahí delante tuya, ya más a nivel personal? ¿Qué sientes cuando lo tienes en la cama, en la sala? Sentirte responsable de esta persona. Sí. O sea, lo primero es un sentido de responsabilidad tremendo. Una cosa en el pecho, ¿no? Sí, Como, sí, sí. uff. Muchísimo, muchísimo. Tú date cuenta que es una persona que se está fiando de ti. Te está entregando su vida en tus manos. Confía en ti. Exactamente. Entonces, realmente toda la preparación que hacemos y todos estos años de formación es justamente para eso. ¿Cómo fue el momento en el que te dicen, ya no tienes tutor? Ahora tú eres el tutor. Me acuerdo exactamente de ese día. Hombre, ya cuando estás en los últimos años de formación, sobre todo en el último año, tú ya te sientes bastante más seguro. Tú date cuenta que ya llevas 3 años de formación, ya has hecho tienes muchos pacientes por delante hechos, ¿no? Entonces, la ventaja de estar en un hospital público es que realmente siempre vas a tener a tu compañero al lado por si tienes algún problema. Pero ese primer día que te dicen, mira, este quirófano es tuyo, adelante. Eres el titular. Ese día, cojones, claro, eres el titular, ya las decisiones son tuyas, tú eres el responsable, tú eres el que decide qué tipo de anestesia le va a hacer al paciente, todo. Entonces ese día, vamos. ¿Te sentías preparado? Sí, me sentía preparado, tenía muchas ganas, estaba acojonado, pero tenía Es importante muchas ganas. sentirse acojonado, porque Sí. significa que ese nerviosismo es necesario. Y que sabes qué grado de responsabilidad tienes. Sí, sí. ¿Te ha tocado ser el tutor de alguien ya? Sí, sí, sí. Y aquí, muy importante lo que te voy a preguntar, ya lo viviste, tener un mentor, y ahora eres el mentor de otro. Bueno, ¿Te parece bonito? Sí, sí, es muy bonito. Bueno, espero que alguien me considere su mentor. O tutor, en este caso vamos a decir, Sí. ¿te parece bonito ser el tutor de esta persona Sí, nueva? vamos que a viene? ver, yo actualmente no estoy dedicado a la medicina pública, sino a la medicina privada. Y en la medicina privada nosotros no tenemos residentes, no formamos a la medicina privada por el momento. Cuando estuve en la sanidad pública sí que tenía mis residentes, que eran las personas que se estaban formando. Y bueno, pues espero que se hayan quedado con algún conocimiento que yo les pude haber brindado. Y lo que acabas de decir, me gusta mucho lo que acabas de decir. ¿Qué diferencias vistes tú en tus años de la sanidad pública ahora al sector privado? Bastantes. Es bastante diferente. Porque, bueno, en la pública realmente tienes un montón de recursos increíbles que muchas veces no se utilizan como son. Porque es dinero que realmente después a nadie le duele.
hay mucho dinero que se tira a la basura, ¿no? En la medicina privada No se tira nada. no se tira nada, o sea, siempre se busca hacer lo más eficiente posible, ¿sabes? Entonces, son formas de pensar muy diferentes en todo. Me gusta la palabra que acabas de decir, eficiencia. Sí, Es decir, dirías que siempre el sector privado es más eficiente que el sector siempre. público. Sí. Pero en España vivimos que todo el mundo quiere ir al sector público. Vamos a ver, es la cultura que se tiene, pero hay muchos países donde ese sector público no existe y que funciona mucho mejor la sanidad que en España. O por ejemplo, la gente que defiende, no, es que los recursos para la sanidad, que hay que subir los impuestos. Nos damos cuenta que en otros países que no tienen unos impuestos tan altos, funciona mejor el sistema. Es justo lo que dijiste tú, es la cultura y la mentalidad que tenga ese país. Sí. A ver, la gente le hablan de sanidad pública y la gente cree que eso es sanidad gratis, pero sanidad gratis no hay. No existe. Y si tú te pones a ver, el costo de la sanidad pública es impresionante. Altísimo. Es altísimo. De tu nómina, imagínate que tú ganas 2.000 en bruto, tú realmente te quedas con 1.003. Sí, sí. 1.004 si tienes suerte pero por la retención. La gente dice, no, sanidad gratis. No, es que yo voy allá y me atienden gratis. Pero No es gratis, lo estás pagando en el día a día. no existe nada gratis en la vida. Nada, lo estás pagando en el día a día con los impuestos a la gasolina, que ha subido muchísimo, el todo. agua, el plástico. Todo eso se va incrementando y tú lo que estás yendo cuando estás yendo es porque lo estás pagando realmente. Exactamente, sí. ¿Dirías que en cuanto a la medicina, cómo también en la anestesia, cómo ha ido cambiando durante los años la anestesia? Hombre, lo que te decía antes, o sea... Pero sobre ahora todo, mismo, perdón sí. que te interrumpa, Sí. sobre todo en qué mitos había antes y los que hay ahora. Bueno, los mitos con respecto a los pacientes suelen no cambiar mucho, ¿no? Por ejemplo, la gente... Bueno, hay dos tipos de pacientes. De los que veo en la consulta hay dos tipos de pacientes. Están Sí. el paciente que me dice, doctor, póngame bastante anestesia para que no me vaya a despertar en la cirugía. Y están los otros que me dicen, doctor, no me ponga mucha anestesia que Que no me mejor voy a despierto". despertar. Esa fue buena, ¿eh? Están los dos tipos de pacientes, ¿sabes? ¿Te ha tocado algún caso de drogadicción? Sí, bastante, sí. ¿Bastantes casos o un caso en concreto que te No, recuerda? bastantes casos. ¿Ah, sí? Sí. Estos pacientes, para nosotros es un reto más, porque son pacientes que ya vienen con un consumo de sustancias que hace que muchos de los medicamentos que nosotros pongamos no les hagan tanto efecto. Exacto. Entonces muchas veces tenemos que utilizar más dosis. Son pacientes que todo va más tortuoso en esos pacientes. Son más nerviosos, creo yo, mucho también, más, ¿no? Mucho más, sí. A lo mejor no confían del todo en ti o dan esa sensación. Sí, sobre todo lo que tú dices, el día de la cirugía llegan mucho más nerviosos que un paciente que no consume. Claro, porque no ha consumido nada, su dosis, Exactamente. y a estas personas los tienes que calmar enseguida. Exacto. Si no, se te suben. Sí. Y incluso muchas veces cambiamos la modalidad de anestesia que vamos a hacer solamente por eso. Dirías, yo sé que la droga afecta a largo plazo, pero ¿la anestesia afecta a largo plazo? Si te intervienes muchas veces. Hombre, tú das de cuenta que cada que entras a un quirófano, así sea por una cirugía que es entre comillas pequeña, porque no hay cirugía pequeña. ¿No hay cirugía o no hay cirugía? ¿No? Exactamente, entonces entre más entres, pues más chance vas a tener de que tengas algún evento desafortunado. No estoy hablando de muerte ni mucho menos, pero sí alguna reacción a medicamentos o alguna desaturación, cositas. Entonces, entre más entras, pues más riesgo tienes. Siempre puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Y es lo que te iba a preguntar, ¿hay algún componente, y voy a hacerlo entre comillas, oculto dentro de la anestesia que pueda provocar algo dentro de la cirugía? No es tanto componente oculto, sino que muchas veces el paciente, yo ahora me dedico mucha parte de mi trabajo, está relacionada, por ejemplo, con cirugía plástica, ¿no? Vale. La gente se preocupa mucho del resultado de la cirugía plástica, pero no le está pasando por la cabeza la parte anestésica. La parte anestésica es la más delicada.
Y la gente muchas veces no piensa eso. Más en el resultado exterior que en el interno, es a lo que te Exactamente. refieres. Sí, así es. Fuerte. Es que estoy pensando cómo manejas cada situación, cómo gestionas cada situación. Es el hecho de, ahora me dice cirugía plástica, que se está viendo muy de moda, pero es ese caso de la persona más nerviosa que te haya venido, tienes como ese recuerdo. Sí, sobre todo esto de los pacientes que consumen, que llevan un par de días sin consumir. Esos pacientes tienes que hacer una ansiólisis bastante importante y generalmente esos pacientes siempre terminan en anestesia general porque están Sí, tan no es nerviosos que hay imposible. que dormirlos del todo. Y cuando estás en esos momentos, ¿cómo manejas esa situación crítica en segundos? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, nosotros durante la formación aprendemos ciertos protocolos de actuación y siempre estamos tratando de ceñirnos a lo ya protocolizado, ¿sabes? Entonces, a ver, es que hay mucho tipo de paciente que se tendría que manejar de forma diferente, ¿sabes? Pero siempre tenemos nuestros protocolos de actuación. Llegados a ese punto, ¿estarías dispuesto o cómo manejas tú hasta dónde puedo llegar legalmente como para salvar a alguien? Sí, bueno, en cuanto a la reanimación, también está bastante protocolizado esto. Entonces, cuando ya se ha pasado un umbral donde el cuerpo ya no tiene cómo regenerarse ni recuperarse, no tiene ningún sentido que sigamos haciendo un esfuerzo terapéutico para un paciente que realmente no se va a beneficiar y todo lo contrario, le estamos generando, por decirlo así, un sufrimiento, una agonía que realmente no se va a revertir en nada bueno. Es decir, que si tú ves que no despierta y voy a intentarlo, sigo intentándolo, a lo mejor sí se despierta, pero Esto te lo hablo más en la parte de reanimación. Tú sabes que está la parte quirúrgica, sí, pero sí, sí. después nosotros nos encargamos hay una sala que es de reanimación, Reanimación, donde van los pacientes pues, que están delicados y que a lo sí. mejor pueden estar intubados días o meses con traqueostomías, con vías centrales, con todo esto, que son los pacientes más delicados, ¿no? ¿Dirías que al intentar reanimarlo, aunque se haya reanimado de tanto intentar, hay efectos secundarios Mucho, de... mucho, sí. Tú date cuenta que cuando al cerebro le deja de llegar flujo sanguíneo, Claro. a los 3 minutos que no tiene flujo sanguíneo del cerebro, ya esas neuronas están sufriendo. Hay muchas que van a morir. Entonces ya, a partir de ese momento, pues tú estás perdiendo neuronas con cada segundo. Por eso es tan importante la reanimación. Por eso era mi pregunta antes, ¿cómo manejabas esos momentos críticos? Claro, sí. Porque si te equivocas en solo una coma, Es bastante estresante en esos momentos, sí. imagínate que te equivocas en decir A en vez de B. Tienes que ser rápido y certero. El efecto secundario cuando se reanime, Claro, importante. y sobre todo lo que acabas de decir, el de las neuronas. Sí. Sí, bueno, un tejido de un músculo te puede durar horas sin oxígeno, que se va a volver a recuperar después. Pero es que la neurona es muy sensible a la falta de oxígeno. Entonces, claro, tienes un paciente que estás haciendo un RCP por más de 40 minutos. ¿Y RCP? El RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, Vale. ¿no? Cuando un paciente está en parada, es cuando vamos, hacemos el masaje cardíaco, ponemos medicamentos para tratar de revertir eso, ¿sabes? Es que músculo como el bíceps se puede reparar. Claro. Músculo como el cuádriceps también. Músculo pulmón, lo que dijiste antes. El corazón también, pero el cerebro no, todavía no. Exacto. Es lo más no se ha complejo. inventado nada para reemplazarlo todavía. ¿Cómo o qué consejo le darías? No sé cómo, vamos a decirlo, ¿qué crees que sería lo más importante para cualquier persona que va a entrar a una sala? ¿Qué es ese consejo de, qué consejo le darías a esa persona? Bueno, esos consejos van personalizados a lo que necesitamos de cada uno, pero sobre todo es una cosa muy importante que es el ayuno. Nosotros necesitamos que el paciente el día de la cirugía vaya en ayuno, porque necesitamos que el estómago esté vacío. Porque si necesitamos intubar y el estómago está lleno, ese contenido de comida puede devolverse e ir a los pulmones.
y eso puede ser mortal, una broncoaspiración. Entonces es muy importante que el paciente esté en ayuno. Todas las cirugías que hacemos nosotros programadas son con pacientes en ayuno. Las únicas cirugías que no hacemos en ayuno son las urgentes, que ahí ya tienes que sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, es riesgoso que este paciente se me broncoaspire, pero es que si no lo meto a quirófano se va a morir. Entonces ahí tienes que sopesar situaciones y en esos casos obviamente lo metemos. Qué fuerte. Sí. Te está gustando, ¿verdad? Todo lo que está diciendo. Me dio una grima durísima. Es que está siendo muy interesante todo lo que está diciendo, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo que te decía de la RCP, o sea, tiene sentido que después de 40, 50 minutos siga insistiendo a un paciente que sigue en parada. Casi una hora. Para que a lo mejor salga de la parada, pero no tenga cerebro. Es que... ¿Muerte cerebral? Exactamente. O se quede vegetal. O que quedes con una parálisis, con una deficiencia grave. Entonces, vale la pena. Es la dualidad. ¿Tendrías la obligación moral o por el juramento hipocrático de salvarlo aún así? No, nosotros, lo que te digo, tenemos unos tiempos establecidos y dependiendo también el problema que tenga el paciente, porque hay pacientes que, por ejemplo, si es un shock por algo que le hemos causado, un shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué significa? Que es que ha perdido mucha sangre y se ha parado porque no tiene sangre en su organismo. Mira que a lo mejor eso se puede revertir poniendo sangre, ¿no? Sí. Pero hay cosas que ya no tienen cómo revertirse, que no tienen ningún sentido. El efecto secundario de haber perdido tanta sangre. Es lo que te refieres. Exactamente. Entonces, vale la pena seguir luchando con ese paciente cuando a lo mejor vas a hacer más daño que beneficio. Entonces, en esos momentos, cuando nosotros vemos que el beneficio no es suficiente, paramos la reanimación. ¿Qué información crees tú que es necesaria o necesaria para las personas que sepan? Es decir, ¿A qué nivel? En el sentido de lo que acabas de decir, me acaba de pasar esto, he hecho todo lo posible, 40, 50 minutos intentándolo, lastimosamente no lo ha sobrepasado. ¿Cómo lo gestionas tú emocionalmente cuando vas a la sala de los familiares? Es durísimo. Sobre todo, bueno, ni siquiera hay que llegar a ese punto. Cuando nosotros tenemos complicaciones en el quirófano, sales del quirófano hecho polvo, pero hecho polvo, que no eres capaz de gestionar nada. De hacer nada más. Es como un chute de adrenalina grandísimo y una vez que pasa el chute te vienes abajo, pero es increíble. Entonces, cuando suele pasar eso, nosotros a ese compañero lo solemos apartar, le decimos, vete a descansar, vete a desconectar, nosotros nos encargamos. Vale, porque a veces... El primero tiene que ser el más catastrófico, creo yo, porque es el primer choque de realidad. ¿La primera vez que te pasa? Sí. Sí, pero el primero y el último, todos. O sea, es que en esos momentos dices, Dios mío, ¿por qué estoy metido aquí? ¿Sabes? Pero lo más chungo es que sabes que lo tienes que sacar como sea. A mí me ha pasado, por ejemplo, con cirugía, lo que te decía antes, no hay cirugía pequeña. Hay mucha gente que, muchas de las paradas que he visto es en pacientes con anestesia local que lo están operando de los ojos. ¿De los ojos? Sí. ¿Y dirías que hubiese sido el resultado correcto o bien en general? Sí, pacientes... Lo que pasa es que hay cirugías oculares, por ejemplo, la cirugía del estrabismo. Cuando tú tiras de los músculos intraoculares, eso despierta un efecto que llaman un efecto vagal, ¿no? Vagal. Sí, que se excita el nervio vago y a lo mejor te produce mucha bradicardia hasta pararte. Entonces, en ese tipo de cirugía, que parecen tan tontas, es donde yo creo que he visto la mayor parte de paradas. Donde tú dices un ojo que tiene que ver con... Exactamente. Y la gente es lo que piensa. Nada, pues un ojo, esto no tiene problema. Sí, con cualquier intervención de... Claro, con cualquiera. Yo, por ejemplo, uno de los casos últimamente así más duros que tuve fue con una paciente que se hizo un legrado, que es ¿Legrado? Un legrado, que es cuando una paciente tiene un sangrado vaginal, el ginecólogo pues raspa un poquito
el útero por dentro para que ese sangrado pare. Es una cirugía bastante sencilla, son 5 minutos. Y una paciente se me ha parado Por eso. con esa cirugía, que era una cirugía súper pequeña. Después hacemos cirugías súper grandes que no pasa nada, ¿sabes? Joder. Es así, sí. ¿Cómo? Entonces la gente no es consciente de que aunque Sea muy sencillo. no, y aunque sea bastante segura la cirugía, pues siempre hay un riesgo que se corre. O sea, la gente cree que nunca va a pasar nada y tampoco es así, ¿sabes? O sea, Todo puede pasar. exactamente. O sea, siempre que entras a un quirófano, tú estás corriendo un riesgo añadido, que si no, comparado con que no entraras. Por eso el formulario, el papel que tienes que firmar, sí El o sí. consentimiento, todo. ¿Qué es más difícil para ti? ¿El choque de la parada en persona o tener que ir a decírselo a los familiares? Buena pregunta. Bueno, yo creo que los dos son bastante complejos. Porque estás aquí arriba, Sí. boom, bajas a la realidad, pero es que ahora se lo tengo que decir a los Sí, familiares. sí, es bastante complejo, sí. Sí, sí. Hombre, es quedar con la conciencia de que hiciste todo lo que estuvo en tus manos, ¿sabes? Porque si no tienes esa conciencia, no podría seguir adelante. Es así. Es así. ¿Y qué harías si un paciente te dice, déjame ir? A ver, una de estas cosas es las que miramos en la consulta preanestésica. Por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de pacientes, sobre todo que pertenecen a otras religiones, que por ejemplo te dicen, mire doctor, si yo en la cirugía sangro y voy a morir desangrado, no me ponga sangre. Y te llevan las voluntades firmadas de que no le ponga sangre. ¿Se respeta la religión en este caso? Entonces, la religión se respeta. Lo que tú como especialista, tú eres libre de aceptar anestesiar a ese paciente o no. Tú puedes decirle, mire, yo respeto su decisión, pero entonces yo no lo voy a anestesiar si crees que está corriendo mucho riesgo. Claro, tú también te puedes decir, mira, yo no. Exactamente. Tú en ese momento te puedes negar. No me sale la palabra, el término de si tú quieres decir que no, ¿cómo se llama? No me sale, no me acuerdo. No, negar la intervención y ya sabes, negar el Sí, servicio, te entiendo. ¿sabes? Y otro compañero a lo mejor dice, bueno, yo lo hago, ¿sabes? Te respeto y lo hago. Claro, es que... Yo he tenido la mayoría de las veces que me llegan esos pacientes que yo considero que no está corriendo un alto riesgo, yo he accedido a operarlos. Pero hay una minoría que dice, mira, es que usted tiene un alto riesgo de necesitar sangre en el quirófano. Entonces, si usted no me deja ponerle sangre, pues yo no lo anestesio. No, te habrán dicho de todo, seguramente. Claro, claro. Claro que sí. Pero tanto ellos estar en su derecho de Claro, recibir sangre como tú, como profesional, de decirle, mira, es que no... Siempre está la dualidad y la moral de la religión. Tu Dios no te lo permite. Sí. Sí, Curioso, sí. ¿verdad? Sí. Estaba mirando cuáles dirías que son las mayores señales de advertencia de que estás teniendo ciertos problemas o veo que tendrás que pasar por quirófano. ¿Sabrías señalizarlos? ¿Pero de que necesites una cirugía o cómo? Sí, alguna señal de alerta de decir el tono de tu piel o las uñas. Hombre, tanto como de una conducta quirúrgica no, pero sí hay signos que te indican que a lo mejor tu salud no va muy bien, ¿sabes? ¿Y cuáles son los mayores señales de que tu salud no está bien? Es que puede ser cualquier cosa, es que es tan diverso como lo que tú dices. Un cambio de coloración en la piel, es demasiado. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista anestésico, una cosa tan tonta como el cambio de tonalidad de voz, Sí. ¿sí? Que quiere decir que a lo mejor tienes una cuerda vocal paralizada. Es lo que se llama voz bitonal, ¿no? Entonces, el problema de esos pacientes es que cuando lo relajas, esa cuerda se va a cerrar y no puedes intubar. Entonces, hay que estar con mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Y aprovechando esto lo que acabas de decir, ¿te ha venido también algún paciente que diga, no, yo prefiero alguna terapia alternativa? A ver, nosotros tenemos poco margen de actuación en terapias alternativas desde el punto de vista anestésico, porque
es una especialidad bastante clínica, ¿sabes? No hay medicamentos alternativos para anestesiarte, ¿sabes? Que esto no es lo existe. tradicional y esto es lo que va a servirte. Exacto, entonces, en otras especialidades sí, en otras especialidades, no, mire, es que, doctor, bueno, a mí me llegan a la consulta preanestésica, me dicen, doctor, mira, es que a mí me diagnosticaron hipertensión, pero yo no me estoy tomando el antihipertensivo, yo me estoy tomando esta hierbita que me dijeron que era muy buena para eso. Y entonces ahí ya... ¿Y qué hierba es esa? Claro. Y entonces ahí ya, o sea, te da mucho- Allá tú, ¿no? claro, y te da mucho chance para eso, pero claro, en anestesia es que es lo que es, ya Es está. lo que hay. Si quieres acceder y quedarte con un buen resultado, tienes que entrar por el aro, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y lo malo es que la gente a lo mejor está tomándose la hierbita, pero realmente no le está funcionando. Y entonces la gente dice, no, pero yo me siento bien, claro, pero es que hay enfermedades que cuando tú ya te empiezas a sentir mal es que está muy avanzada. Por ejemplo, la hipertensión. Hay muchos pacientes que me llegan a la consulta diciéndome, no, pero es que, doctor, a mí se me sube a veces la tensión, entonces yo me tomo el medicamento de la tensión cuando yo siento que se me sube. Y yo le pregunto, ¿y cómo siente usted que se le sube? Me dice, no, porque a lo mejor me da un poquito de dolor de cabeza. Entonces yo le digo, pero es que cuando a ti te da el dolor de cabeza secundario a una hipertensión, es porque la hipertensión está muy alta. ¿Sabes? O sea, que lleva todo ese tiempo a lo mejor sin síntomas, pero la tensión elevada te está haciendo daño dentro de tu organismo, te está dañando los órganos. Y la gente... Se automedica nuevamente. O deja de tomar el medicamento que sí se tiene que tomar. En vez de decir, oye, pues mire, doctor, me está pasando esto, esto y esto. Vale, pues vamos a hacer ciertas pruebas. Claro, pero mucha gente dice, no, es que yo no siento nada, ¿para qué me voy a tomar ese medicamento? Entonces la enfermedad silenciosa. Cuando tú empiezas a sentirla, es que ya está jodido. Ya te ha dañado mucho por dentro. Igual la diabetes. Los pacientes que les pregunto yo en la consulta, mire, ¿y la dieta qué tal? ¿Dieta? ¿Qué dieta? Pues señor, usted es diabético, usted sabe que hay cosas que no le viene bien comer. No, pero es que yo no siento nada. Sí, yo no sientes nada, pero esa azúcar elevada en el organismo le está acabando con los órganos. Y ya cuando usted sienta, ya no va a poder hacer nada, porque ya se quedó ciego, ya tiene problemas, ya tiene el pie diabético, ya tiene úlceras, ¿sabes? ¿Te ha venido algún caso para cirugía? Sí. Intervención de diabético. Sí, sí, para amputación y todo esto, sí, hacemos muchos. Sí, sí. ¿Te ha tocado vivir alguna amputación? Sí, sí, claro, muchas. Sí, hacemos muchas. ¿Más en los últimos años? Yo creo que es algo sostenido. Los medicamentos para el tratamiento de la diabetes han mejorado, pero lo que no ha mejorado es la adherencia de los pacientes al tratamiento. Entonces, lo que te digo, hay pacientes que realmente no se cuidan mucho en esa parte y terminan lastimosamente amputados. ¿Verías que hay como un patrón o como que en los últimos años has visto más ciertos determinados cirugías? Más, Sí. que se repite Pero bueno, más que todo a nivel estético. en estético, cirugía plástica. Sí, ha venido bastante en aumento. Nosotros tenemos un volumen altísimo de cirugía plástica. Y cada vez más, cada vez más. Es lo que te decía antes, o sea, cuando vas incorporando algo a la cultura, pues... La moda crece. Exactamente, es una bola de nieve, es una bola de nieve. Cuando tienes un grupo de amigas, por ponerte un ejemplo, y ninguna se ha operado, tú tienes una menor presión social para operarte, pero cuando de tus 10 amigas, 9 ya se han operado, es que tú te vas a operar en breve. Antes la persona que se operaba lo intentaba como ocultar, no, que no me vean, que no hablen de ello. Ahora es como que lo muestro con orgullo. Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en Colombia yo veía mucho que operarte con cierta persona te da un nivel de prestigio. No, a mí me operó tal persona. Tal doctor me operó. Qué bueno. Sí, sí. Y eso es como que, mira, es como que... Aquí en el caso de las chicas está el doctor, me operó de los pechos Sí, sí. o la nariz. Eso, y está como prestigio, como a nivel social es como llevar una joya, ¿sabes? Me la lleva, ¿no? Tal cual. Qué Es así, fuerte. Sí, sí. Quiero adentrarme, porque antes dijiste algo hormonal, y es, ¿qué opinas sobre las terapias con hormonas?
O los tratamientos de peso, de pérdida de peso tan rápido, este famoso Ozempic, Sí, ahora está bueno, de moda, sobre todo en mujeres. Eso es otra cosa que ha venido en aumento. O sea, todo lo que es estético, porque la gran mayoría de pacientes que va a consultar por obesidad no lo hace por un tema de salud, sino por un tema estético. Sí. Entonces, cuando tú entras en el ámbito estético, te saltas muchas cosas. Cuando tú entras en el ámbito estético, tú quieres, primero que todo, resultados mágicos, ¿no? Saltarte 1000 cosas que tienen que ocurrir con un tiempo, saltar, no, yo quiero que me haga la lipo, que me haga la abdominoplastia y perder 30 kilos, pero para mañana. Entonces, es cuando entran todos estos medicamentos. Pues estos medicamentos no son inocuos y traen bastantes problemas si no se utilizan bien. Que tienen su utilidad, sí la tienen, pero en pacientes seleccionados y en ciertos casos, pero no es para todo el mundo. Es decir, ¿y me podrías explicar lo que significa? El tratamiento. El tratamiento. Bueno, el tratamiento es un tratamiento que te pones inyectado y ese tratamiento te hace quemar la grasa mucho más rápido por un tema de cascadas hormonales. Entonces te hace perder un montón de peso muy rápido. ¿Qué pasa? Que esos medicamentos, cuando los dejas de usar, tienen un Efecto rebote. Y muy grande. Casi todos los medicamentos, y no solo medicamentos, sino procedimientos que se buscan de forma estética para disminuir de peso, disminuir la grasa, la gran mayoría tienen efecto rebote. ¿Te ha pasado o has visto que se quieren tratar de una cosa, pero después le surge un problema de salud interno? Sí, me ha pasado bastantes veces. Por ejemplo, nos pasa a nosotros mucho con la placa de tórax. Nosotros pedimos una placa de tórax en el preoperatorio pues, para ver que los pulmones estén bien, que la tráquea esté centrada. Y ha ocurrido casos que vamos a ver la placa de tórax y, mira, ¿y esto qué es? Vamos a mandarlo donde el neumólogo, a ver qué tal. El neumólogo va, le manda un escáner, un tal. Mira, usted tiene una cosilla ahí que puede ser peligrosa. Y al final termina operándose de una cosa totalmente diferente por la que fue. O pacientes, cuando vemos el electro, vemos, este ritmo está bastante raro. Vamos a mandarlo, vamos a hacerle un Holter, vamos a hacerle un estudio más avanzado. Y a lo mejor es que tiene una arritmia cardíaca que hasta ahora no la había notado, y entonces hay que tratar primero la arritmia antes que la cirugía. Pasa bastante frecuente. Es decir, que en vez de que la cirugía sea el lunes, a lo mejor ya no se sabe cuándo es. Porque A lo mejor es el año entrante ya. Qué fuerte. Claro. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo de una revisión a otra o de una cirugía a otra? No, a ver, realmente no es tanto tiempo. Es dependiendo del tipo de cirugía y el tipo de paciente. Pero podemos, o sea, hay cirugías que se pueden hacer bastante seguidas. Incluso hay cirugías que se hacen en 2 tiempos por la complejidad quirúrgica y a lo mejor el paciente ni siquiera se va para la casa. Le hacemos la primera parte de la cirugía, se queda hospitalizado y durante la hospitalización... ¿Se reanima? ¿No? Sí, se reanima, o sea, se optimiza para la segunda parte de la cirugía y se vuelve a entrar al quirófano. Exactamente. ¿Qué le dirías a todas estas chicas que nos están viendo, que están de moda, el Ozempic, el bajar de peso tan rápido, que es la moda? Yo pienso que, bueno, es una frase bastante trillada, pero es que es la verdad. No hay soluciones mágicas, sobre todo para la pérdida de peso. Porque tú puedes tener una solución que es temporal. Te podemos meter un quirófano, chuparte toda la grasa con una lipo, ponerte el abdomen plano con una abdominoplastia. Pero si tú no vas a cambiar tus hábitos, si vas a salir de la cirugía, a seguir haciendo lo que hacías antes, vas a volver a engordar. Droga, fiesta, alcohol... Lo hemos visto con todo tipo de cirugías. Por ejemplo, la cirugía para la obesidad, la cirugía bariátrica. Hemos visto pacientes que vuelven a ser obesos 5 años después. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Claro, es que tienes tan malos hábitos que es que a lo mejor la cirugía no te sirve para nada. Tu personalidad vuelve. Claro, o sea, el tratamiento de la obesidad es un tratamiento muy, muy, muy psicológico. Hay que cambiar conductas. Si tú no cambias esas conductas, no te va a servir para nada cualquier tratamiento alternativo que te haga. Es decir, dirías que el Ozempic es la moda ahora, pero previamente ha sido los pechos.
la cadera. Sí, La bueno, moda del culo hace ahora- poco. Ahora lo que vemos son cosas, son mixes, ¿no? Bueno, pues, me voy a pinchar esto, pero también me voy a operar esto. O sea, vamos haciendo mixes y cada vez vas metiendo más cosas. ¿Sabes? Es como un Pero- potaje ahí Sí, de... pero lo que te digo es, desde que tú no cambies de mentalidad, el problema está ahí. El problema está ahí. Es como el drogadicto. Vamos a ver, tú te puedes meter en un programa de desintoxicación que te encierran, que no te dan tu sustancia, pero una vez sales de ahí y estás expuesto otra vez, si no has cambiado esa parte conductual, Vas a caer. volver. Vas a volver. Es lo mismo. Como una toxicidad que se te queda. Yo lo veía porque la moda antes era el pecho, después vi como que hubo una moda de que te quitabas una costilla para acentuar la cadera en la chica, luego la grasa en el culo para acentuar el culo, esa moda fue ahora... Lipofilling. No sé, ¿cómo se llama? Lipofilling, sí. Pues De yo lo Quitar veía... grasa en una parte para poner en otra. Exacto, eso lo vi yo como hará 3, 4 años. Y ahora la moda es esto, lo de los Empic, y está todo cantantes, Sí, sí, sí. a nivel de calle, que están todas las chicas diciéndolo, yo como nutricionista digo, pero a ver, haz deporte, lo primero de todo, come sano, puedes salir de vez en cuando, salirte del plato. Y lo que tú dices, o sea, agota primero otros recursos que tienes más a la mano y que son gratis. ¿Sabes? Una persona que conocí, sí, estoy adelgazando, ¿sí? ¿Y qué estás entrenando? Nada, voy a trabajar, hago mi día a día, me estoy tomando los Empic y maravilloso, eso sí, me quita un poco la saciedad de comer y hay veces que te da como efecto secundario el laxante, creo que es. Sí, sí, como diarrea. Yo digo, es decir, te estás provocando algo en tu cuerpo que es insano, no estás haciendo deporte para contrarrestarlo y aún así sigues. Tal cual. No lo veo lógico. ¿Y de dónde saca a tu cuerpo para expulsar si no estás metiendo? Sí. Bueno, esto es como lo típico de la persona que nunca ha ido al gimnasio y va 4 horas Y lo quiere dar todo. Claro, lo quiere dar todo y a la semana ya no quiere saber más de gimnasio. Y entonces se para esa conducta y vuelves a lo de antes. En vez de ir poquito a poco todos los días. Sí, sí. Hablando del poquito a poco y todos los días, y aquí ya adentrándonos más en un tema personal, porque yo sé que tú eres empresario, y hemos estado hablando sobre el tema, ¿por qué te dio por el sector ya como de 40 o 45 años arriba, creo que es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esta índole? Bueno, yo incursioné en centro de día para mayores, para el cuidado de personas mayores. Sobre todo porque yo crecí en ese ambiente en Colombia. Mi madre y mi tío tenían un geriátrico en Colombia. Entonces yo desde niño pues siempre estuve... Lo viviste. Lo viví en primera mano, entonces siempre me llamó la atención. Entonces ya llegado aquí, tenía ganas de invertir, tenía ganas de incursionar por algo diferente que no fuera la medicina. Y que mejor que algo que ya conoces. Exactamente, ya lo conocía y aparte en España que la población pues está tan envejecida, pues me pareció un sector importante para entrar y entonces por eso me metí en ese sector del cuidado de los adultos mayores. ¿Cómo se te da eso de voy a empezar a ser empresario? Estoy trabajando Sí. en el sector público, me imagino. Yo creo que yo lo traía en la sangre desde pequeño. Desde pequeño siempre estuve buscando, siempre tenía como esa curiosidad. Por hacer negocios. ¿Sabes? Siempre ha sido como un hobby para mí, más que otro. Me gusta mucho formar equipo, crear equipos, crear conexiones entre gente. ¿Te sientes líder? Yo no lo calificaría como líder, porque a lo mejor sí me puedo ver como un líder desde fuera, pero a mí más que lo de líder me gusta es eso, crear conexión. Sinergias. Exactamente, me encanta. Entonces, bueno, incluso desde que empecé de residente, o sea, desde que empecé a ganar dinero, siempre he buscado dónde invertirlo. Incluso cuando era residente aquí en España, que el sueldo es bastante bajo, siempre ahorraba algo y en los 4 años que estuve residente pude comprarme 2 taxis en Colombia. Es decir, que tú estás reinvirtiendo en Colombia también. Estaba en ese momento. Bueno. En ese momento estuve invirtiendo en Colombia. Ya después cuando terminé anestesia,
y pues ya tenía unos ingresos más importantes, pues esos 2 taxis se los dejé a mi madre para que mi madre pues viviera de ellos, y ya empecé a incursionar en otras cosas. En tu fondo, en tu corazoncito, dices que vuelves a Colombia. Volvería a retirarme, creo que no volvería a trabajar. Eh, Colombia desde el punto de vista laboral eh, va a otro ritmo, es un nivel muy estresante, ¿sabes? De la ciudad que vengo, que es una ciudad grandísima. Sí, Medellín no es la zona comercial, la ciudad Sí, comercial. es bastante comercial, hay mucha gente, bueno, es la locura, ¿sabes? Ya cuando estás aquí habituado a Canarias, ya como todo más tranquilo, entonces dices, ¿iría? Por ejemplo, si volvería a Colombia, no volvería a Medellín, iría afuera de las ciudades, me iría para un pueblo tranquilo, pero eso. Servicio rural de nuevo. Sí, siempre. Cuidadito que tenemos aquí el gato que está de investigador. Espérate, lo saco, ¿qué? Oh, mira. Siempre iría a una parte rural, que es lo que me gusta. Me gusta la tranquilidad. No soy mucho de ciudad. Se nota cuando desde aquí, lo que estamos viendo, la ciudad de fondo. Sí. Siempre he tratado de estar fuera de la ciudad. Siempre. Hablando de esto, dices que estás especializado en el sector de día de mayores. Sí. ¿Qué cosas has aprendido de los mayores, por así decirlo, Bueno, en este día a día? pues, muchísimas cosas, sobre todo la parte cultural. Mira, ¿quieres que salga el gato? Lo quitamos. Me encanta el show, déjalo, sí. ¿Sí? Sí, no me importa. Nada, Naturalidad. lo sacamos. Claro. Naturalidad. Queda guay. Ah, bueno. Queda glamour, ¿eh? Déjalo. ¿Cómo se llama el gato? Mew. Mew. Como Pokémon. Sí, como el Pokémon Mew. Justamente fue por el Pokémon que le puse así. Qué fuerte. Sí. Mira. Como el malo de la película. Era así mirando, acariciando el gato. Y con una chimenea detrás. Es decir, que como que has aprendido ciertos valores de estas personas mayores. Sí. Y sobre todo, una parte cultural muy importante, ¿sabes? El malo de la película. Perdón, qué grande, ¿eh? Muy grande. Como te decía, hay una parte cultural que, por ejemplo, aquí en Europa yo he visto que es bastante diferente de la cultura de los países nórdicos con la cultura mediterránea, ¿no? En los países nórdicos está mucho más aceptado que cuando tú llegas a cierta edad y necesitas ciertas atenciones, es normal que las personas mayores vayan a un centro, ¿no? Aquí en España todavía no está tan aceptado y parece que estás abandonando a tu padre, a tu ser querido, y de alguna forma, ¿no? Se ve un poco frío, pero si tú te pones a pensar en el momento que tú necesitas Ciertos cuidados. un cuidado especializado, que es que no te lo pueden dar en casa, es que lo mejor que estás haciendo por tu familiar es eso. Claro. Contratar unos servicios de unos profesionales que están Cualificados para eso, para hacerlo. Y antes de que sea un 24 horas, al menos el tuyo de día. Exactamente. O sea, De noche vuelves con la familia. Sí. En mi caso, mi negocio está solamente por el día. Entonces, los familiares llevan Como a si su fuesen padre. los niños al cole. Tal cual. Llevan a su padre por la mañana y lo recogen por la tarde. Nosotros también tenemos el servicio de transporte. Entonces, nosotros vamos a buscarlo a la casa, lo llevamos al centro y después lo devolvemos también. Es lo que te decía detrás de cámaras antes, que yo por mi experiencia he vivido lo que es mi abuela de demencia muy leve a muy fuerte, a tener el Alzheimer, y yo lo veo en mi madre, de cómo fue ese proceso de cuidarla 24/7 en casa, a unas horas en un centro, a estar 24 horas en un centro. Tú date cuenta que por más cariño que tú tengas con tu ser querido, tú no estás preparado para afrontar eso. Tú no tienes los conocimientos. Nosotros tenemos una serie de profesionales que llevan años preparándose justamente para eso. Instalaciones, servicios. Exacto. Y después, si tú ves los cambios de los usuarios con el tiempo, tú ves cómo ingresan y tú los ves a los 6 meses y ves el cambio positivo que han tenido a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel motriz, a nivel nutricional.
Entonces, cuando la gente ve eso, ya se olvida Se queda más tranquilo. Sí. No, a mi papá ya no lo vamos a dejar más en casa, lo vamos a traer. Porque ven la mejoría. Me siento tranquilo, exacto. Exacto. ¿Cuáles dirías que son los mayores errores de las personas al cuidar a sus padres, a sus abuelos en casa? Hombre, el mayor error es creer que sabes cómo lo tienes que cuidar, ¿sabes? Pero es que muchas veces lo que hacemos con la persona mayor es sentarla en una silla, ponerle la tele y hasta luego. Punto. Entonces, una persona que su parte neurológica, su parte cognitiva se sigue deteriorando poco a poco, no le estás ayudando con una cosa que manejamos nosotros en el centro, que es la neuroplasticidad, ¿no? La neuroplasticidad se tiene que entrenar como entrenas tú todos los días en el gimnasio los músculos, ¿no? Es otro músculo más. Eso es otro músculo más. Entonces tú para entrenar los músculos tú vas al gimnasio, entrenas, comes bien y lo mismo es para la parte cognitiva. Tú necesitas entrenar esa parte cognitiva y tú como familiar no sabes cómo poder entrenarla. Cuando vas a estos centros y vas con el psicólogo, con el fisioterapeuta, con el terapeuta ocupacional, pues es gente que se dedica solamente a esto. Y realmente tú puedes notar la mejoría Y más que vaya decayendo, es como un mantenimiento. Exactamente, o sea, por lo menos en algunos casos más avanzados, si no se puede lograr una mejoría, por lo menos que no se deteriore. Que se mantenga, claro. Yo, por ejemplo, he ido investigando por esto de tema de mi abuela, de que sé que el café no era malo. Ahora el café se ha demostrado que es bueno, porque retrasa el Alzheimer. Sí. O al menos la actividad neuronal. Sí, sobre todo cuando, lo que se ha visto, sobre todo cuando se toma a primera hora de la mañana, parece que tiene un efecto bastante bueno. Lo hacen las personas que no tenemos nada de estos temas de Alzheimer o cognitivo, que nos despierta. ¿Por qué no seguir haciéndolo? Y otro suplemento que se ha demostrado es la creatina también. Sí. Evita la de Alzheimer. Sí, a ver, no es que lo evite, sino que es un factor protector. O sea, la creatina, como bien sabemos, lo que aporta es un extra de energía a nivel celular, ¿no? Entonces, realmente, todas las enfermedades crónicas que le ocurren al ser humano es por una falta energética a nivel del espacio intracelular. Entonces, cuando tú estás suplementando esa creatina, estás paliando un poco ese déficit que todos vamos a tener por la edad, ¿no? Nosotros tenemos unas células mitocondrias que están creando energía constantemente. Esas mitocondrias, cuando se van volviendo viejas, pues ya no generan esa energía con la facilidad que lo hacían antes. Claro. Si aparte nosotros tenemos más los hábitos, si no hacemos ejercicio, si estamos comiendo mal, si estamos metiendo alcohol, todo esto, pues estamos acelerando ese daño mitocondrial. La creatina lo que hace es un poco ayudar a que esos daños sean más en el tiempo, más lentos. Perdón, dijiste ahora una cosa y es que si no te lo digo reviento. ¿Cuántos médicos te dicen, no hagas esto, pero lo hacen ellos? Muchísimos, muchos. ¿Cuántos salen de fiestas, se drogan hasta las cejas? Total. Sí, por ejemplo. Pero oye, no lo hagas tú, te estoy diciendo que no lo hagas, no me mires a mí. Ya, totalmente. Lastimosamente, somos un gremio que tiene bastantes malos hábitos, empezando por los hábitos laborales. Somos un gremio que trabaja muchísimo. Entonces, cuando trabajas mucho, obviamente estás descuidando otras partes de tu vida, no estás siendo equilibrado. Exacto. Entonces, después, ¿cuántos médicos no hay obesos? ¿Cuántos médicos no hay que tú los ves que salen de la consulta para fumar y volver a entrar? Tal cual. Entonces, es triste porque realmente tienes el conocimiento, pero no lo utilizas para tu favor. ¿Qué hábitos simples dirías tú que ayudan a las personas mayores? Lo que más he visto yo que mejoran las personas mayores cuando van al centro es la parte social. La persona mayor puede estar muy bien cuidada en casa, pero siempre va a tener descuidada esa parte de comunicación, de sociabilizar, ¿sabes? Y entonces cuando viene esto que te comentaba de la neuroplasticidad, cuando esas vías neurológicas tú no las estás trabajando continuamente, esas vías neurológicas
se van perdiendo. El hablar con otra persona, Exacto. el reír con otra persona. Yo pongo el ejemplo de la autopista, ¿no? ¿Mm? Pues, tú has visto que cuando pasan muchos coches por una autopista y ves las líneas blancas de la calle, de la línea blanca por allá está como llena de suciedad, ¿no? Sí. Como llena de piedras, de baches. ¿Por qué está lleno de suciedad? Pues porque por ahí no pasan coches, ¿no? Buena reflexión. Exactamente. Por donde pasan los coches está más limpio. Limpio, exacto. Entonces ocurre lo mismo con nuestras redes neuronales. Entre más las usemos, Mejor. mejor van a ir. Como el coche, si no lo usas, se va a estropear, el motor no arranca. Así Muy, es. muy buen ejemplo, la verdad. ¿Cuál dirías que es la enfermedad más silenciosa que tú ves en estas personas que llegan a tu centro? Hombre, hay que tener mucho cuidado con las demencias. ¿Por qué? Porque la demencia no ocurre de un día para otro. La demencia va ocurriendo muy lentamente. A lo mejor al principio solo es un déficit de el nombre de las cosas. Ay, pásame el Eso. pasa eso. Y entonces a lo mejor cambios tan pequeños que no les damos importancia nos están mostrando que hay un deterioro a nivel cognitivo que es leve pero que va progresando. ¿Qué opinas de la noticia que dio Chris Hemsworth, el actor de Thor, sobre voy a retirarme porque me han diagnosticado que voy a quedarme con Alzheimer, voy a tener Alzheimer? Vamos a ver, una de las cosas que más protege, o sea, lo que te hablaba de las vías neurológicas, es seguir poniendo ese cerebro a trabajar. Eso es mucho de las cosas que nosotros hacemos en el centro, ¿no? Desde la parte cognitiva, con los terapeutas, trabajamos mucho eso, la memoria, el repetir, el dominar. A mí me parece un error, porque si tú sigues actuando, pues vas a seguir dándole trabajo a su cerebro para que no se oxide. Si tú te sales de trabajar, si lo dejas todo, pues más rápido va a ocurrir esos cambios. En el caso de él, no es que lo haya dejado, sí que como que dejó de hacer tantas películas seguidas, quería pasar tiempo en familia, como que lo había descuidado. Otra cosa es el estrés, que el estrés también aumenta... Acelera el proceso. Acelera el proceso, exactamente. Ah, puede ser por eso. Sí. Que la Entonces, noticia salió. Vamos a ver, está otra cosa que es la multitarea, el multitask, que llaman. La multitarea es cuando tú estás viendo la tele, estás con el móvil, estás recibiendo una llamada. Eso lo habremos vivido, los editores sabemos lo que es eso. Cada vez por la sociedad en la que estamos más expuestos a eso. Sí. Pues eso para el deterioro cognitivo es bastante importante. O sea, el no estar centrado en una sola tarea, aparte que aumenta la ansiedad, puede... Ahí sí que hay que darle la razón en ese sentido, de que yo me he visto con ordenador, 2 móviles y trabajando toda la misma vez. Bueno, a todos nos ha pasado. Y cada vez es más difícil evitarlo. Pero dentro de lo posible, dentro de lo que cabe, hay que evitarlo. ¿Con qué hábitos sencillos podríamos prevenir todas estas cosas? Sopas de letras, sudokus, cosas que te hagan pensar. La sociabilización es muy importante. O sea, que tengas con quién hablar, que tengas con quién hacer planes. Es muy importante. Estas cosas retrasan bastante la parte de las demencias, ¿sabes? Tener amistades que te lleven a tener buenos hábitos, ¿no? No tener la amistad con el que vas a tomar solo alcohol y fiesta. a emborracharte, sino a lo mejor esa amistad que te dice, hey, vámonos a caminar, vámonos a dar un paseo, ¿sabes? Esas amistades... Sí, vamos a tomar café, a hablar de este problema. Exactamente. Cosas que te hagan mejorar tu estilo de vida a largo plazo. ¿Dirías que en las personas mayores, porque estamos hablando en tu centro, la actitud de la persona prevalece más que la medicina? La actitud es fundamental. La actitud es fundamental. Y por eso, sobre todo las personas que tienen problemas con síndromes depresivos, es mucho más difícil el tratamiento en esas personas. Porque cuando tú quitas esa actitud de querer mejorar, de querer ir a un centro, de hacer una actividad,
ya cuando tú quitas esa voluntad, es mucho más complicado recuperar lo otro. Entonces sí que tiene mucho que ver. Y los pacientes que son bastante positivos, que ven la vida con un aire de positividad siempre, mejoran muchísimo más en las terapias, pero el día y la noche, mucho más. Te lo pregunto porque se ve en el día a día de la personalidad de una persona, pero la actitud es lo más importante. Es lo más importante, sí. Pues yo a todos los deportistas que he entrevistado te dicen que todo es constancia, disciplina, sobre todo la actitud. Si no la tienes no vas a hacer nada. Sí. Si no crees que lo vas a hacer. Y es los mismos circuitos neuronales que actúan, por ejemplo, para la memoria, están en los refuerzos positivos. O sea, cuando tú todos los días te levantas y a ti mismo te autoconvences de que vas a tener un buen día, de vamos a tomarlo con actitud, el resultado al final Visualizarlo. es bastante diferente. A lo mejor no lo verás el mismo día, pero cuando llevas días y días y días haciéndolo, el cambio es grandísimo. Llegados a este punto, ¿qué medicamento o tratamiento dirías que va a cambiar la medicina? Hombre, ahora la terapia génica, ese es el futuro. O sea, ahora con el diseño de medicamentos, porque ahora toda la parte de inteligencia artificial va a desarrollar mucho la parte farmacológica. Y ahora mismo se van a diseñar medicamentos que van a ir directamente a la molécula que tú necesitas que cambie o que se modifique, ¿no? Entonces son medicamentos que van a tener un grado de actuación mucho más alto y con mucho menos efecto secundario. O sea, un medicamento específico para tu problema, que va a ir al lugar de la proteína que necesitas cambiar para que se deje de sintetizar o se sintetice más. Lo estuve hablando de un medicamento que es como la melatonina que te da para inducirte al sueño, que hay justo que en el gen te quitan lo de la vagancia al día siguiente, que te notas un poco aletargado, te quitan eso solamente para inducción al sueño y al día siguiente te despiertas bien. Justamente esas son las terapias que hay muchas de estas que van directamente al ADN, o que es lo que se pretende hacer, que vayan al ADN y sinteticen justamente lo que tú necesitas que sintetice. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Ese es el futuro. Tengo una pregunta ayer, dime. A mí me vuelve loco una cosa y es cómo un fármaco o una medicina sabe exactamente dónde ir, o sea, o cómo es el proceso de elaborar un medicamento, o sea, qué cosas pones tú para saber diciendo, si pongo A, esto va a ir al punto B y te va a quitar el dolor C. Es como cuando me dicen, ¿y cómo el ibuprofeno sabe que me está doliendo la pierna? Entonces, bueno, realmente lo que ocurre con ese medicamento es que te va a disminuir el umbral del dolor, sea donde sea que lo tengas. No es que adivine. De manera general. Exactamente. No es que adivine dónde es que te está doliendo, sino que trabaja. Qué curioso, ¿verdad? Tú dices los componentes del medicamento. Exacto. Como los componentes de la anestesia. Sí. Y lo que te digo, cada vez van a ser más específicos. Cuando se acabe de desarrollar toda esta tecnología de tú poder fabricar moléculas en el laboratorio, tú vas a poder fabricar la molécula específica que a ti te hace falta. Hermano, ahora sí que te quedó pero quedó muy top, como malo de película James Bond con el gato echando eso, quedó guapísimo. Tengo esta pregunta que la tengo anotada y es ¿qué es lo primero que deberías hacer una persona cuando ve que se siente mal? ¿De salud? Sí, de salud, que algo no está bien en su salud. Hombre, un chequeo general. Compartirlo con la familia, ir directamente al médico. A ver, hay unos tamizajes que se hacen por edad del paciente. Por edad ¿Tamizajes? ¿Qué significa? Son exámenes que se hacen cuando tú llegas a cierta edad. Por ejemplo, cuando tienes más de 40 años, en los hombres aumenta mucho la incidencia de cáncer de colon. Por tanto, incluso están los protocolos cuando tú vas al médico de cabecera. ¿Más de 40? Colon. Exactamente. O, por ejemplo, el caso del cáncer de mama en las mujeres. Claro. O el de próstata a partir de los 50 años. Todo esto.
Vale. Entonces, pues lo primero es eso, si no sientes nada. Y si ya pues tienes algún síntoma, pues ir a consultar relacionándolo todo con el síntoma que tiene. Y si la persona, un adulto de 30, 35 años, de 25 a 35, deportista, sano o no, pero ¿recomendarías a lo mejor un chequeo anual por si acaso? Hombre, siendo tan joven y si no tienes ningún síntoma de nada, no sería necesario. No ves el por qué. No sería. A no ser que, oye, A no ser que noto- tú tengas un síntoma. No, mira, es que últimamente me siento muy cansado. O mira, es que he perdido peso. O es que, mira, no duermo bien. Cualquier cosa. Ahí ya la cosa cambia porque ya tienes un síntoma. Ya tendrías que ir a consultar Vamos a indagar sobre el tema. enfocándote en el síntoma que tienes. Pero si estás sin ningún síntoma, eres joven, el día a día está bien, o sea, aparte de los cuidados que tenemos que tener todos a nivel de salud general, como la nutrición, el deporte, todo esto, no necesitarías nada más. Para ir cerrando el podcast, no sé si Jerry tiene alguna pregunta, porque me encanta que siempre intervengas si tienes alguna otra pregunta. La cogiste en blanco, pero eso es una vía. Sí. Quiero empezar por las preguntas rápidas. Voy a tener el iPad aquí en la mano. ¿Comida favorita? Buah, Pensando sí. que eres colombiano. Pero mira, si me preguntas comida favorita, me iría por la turca, por la comida turca. ¿Sí? Sí. Nunca he probado la comida turca. Pues está deliciosa, está ¿Sí? muy, muy rica, sí. Me la anoto. Y aparte que no te sales tanto de la dieta tampoco, porque no es muy... Bollería y no, cosas así. no, es más bien natural, está buena, sí. Qué bueno. ¿Lugar favorito para entrenar? Mira, tengo un gimnasio aquí en la planta baja de mi casa, sí. Y durante la pandemia me salvó el culo. Hombre, normal, y con la terracita que tienes al sol. Sí. Espérate. Preveo una grabación de contenido con Pablo aquí, entrenando. A la preview ya. Haz la preview. Ya lo vemos, ya. Sí, a ver, es bastante básico y prefiero ir al gimnasio donde pues tengo todas las máquinas y todo Lógicamente. esto. Pero sí es verdad que cuando estoy apurado, no puedo salir o lo que sea, tiro Lo tienes todo al aquí. gimnasio, sí. ¿Deportista que admires actualmente? Hombre, siempre he admirado mucho a Cristiano Ronaldo. Ujú. Más que por la parte futbolística, es por la actitud que tiene el hombre. Entonces, siempre lo he admirado por la disciplina que tiene. Me encanta. La disciplina que ha tenido siempre, esa actitud. Para mí, o sea, es una persona de la que puedo aprender mucho. O sea, Tiene 40, creo. ¿No cumplió 40 hace poco? ¿Está a punto? tiene bastante ya y pues, tú piensas, ya lo tiene todo ganado, o sea, no tiene que demostrar nada. ¿Por qué seguir? Pero el hombre sigue todos los días madrugando, todos los días esforzándose. A mí me parece muy admirable. Ya te eso. adelanto que saldrá algo en Netflix, una película cuando se No, retire o hombre, algo. seguro. Bueno, si ya la hizo cuando estaba en activo. Sí, seguro. Suplemento indispensable. El que hablamos, la creatina, para mí es... Hombre, es el que más evidencia científica tiene. Tal cual. Y para mí es fundamental. Tengo una. Jerry tiene una pregunta, vamos allá. Con respecto a lo que estaban hablando antes de que todo en un quirófano tiene que ser muy por protocolo, ¿alguna vez has visto que un compañero está haciendo algo fuera del protocolo y te dices, pero mi madre, ¿qué estás haciendo, enfermo? Sí. Lo he visto. A ver, lo he visto no solo en el quirófano, sino de forma general, ¿sabes? Pero a menos que veas que está matando al paciente, es una forma de respetar a tu colega, ¿sabes? Sí, solamente decir, hey, Sí. un toque de atención a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pero siempre hay mucho respeto entre los colegas, siempre se trata de que... Cuando hay una intervención no puedes estar de horas anteriores trabajando, ¿no? Tienes que venir fresco. A ver, lo que te decía, nosotros los médicos trabajamos muchísimo, ¿sabes? Y muchas veces trabajamos muchas horas. Incluso en una sola cirugía, pues, cuando estaba en el hospital, me acuerdo de cirugías de 24 horas con el mismo paciente. Es decir, paras un momento, ¿no? Pues tengo que ir al baño, tengo Sí, a ver, que comer algo. generalmente
desde la parte de anestesia no es un anestesista, sino un equipo. Ah, ¿no? vale. Entonces, están los anestesistas principales, pero bueno, salimos, comemos, vamos al baño y volvemos. Exacto. ¿Sabes? Y en 24 horas, o sea, ¿cómo es una operación de 24 horas? Es decir, el proceso como tal, obviamente no técnico, pero sí me parecen demasiadas horas tal vez como para una cirugía, o a lo mejor yo lo veo de manera muy simple, ¿sabes? Sé que es algo complejo, pero 24 horas. Es muchísimo por una cirugía, es muy peligroso. Solamente el tiempo de cirugía anestésico, quitando toda la cirugía, ya es un problema, ya es un agravante, ya lo hace más complicado. Y ya, generalmente las cirugías, esta me acuerdo que fue una de neurocirugía de fosa posterior, era una cirugía bastante complicada. Y me acuerdo de llegar por la mañana e irme al otro día por la mañana con el mismo paciente. ¿Qué significa fosa posterior? Bueno, una parte del cerebro que es muy delicada porque el paciente tiene que ir incorporado, casi sentado. Bueno, solamente la posición del paciente ya tiene un montón de riesgos para la cirugía. Porque imagínate, si a ti te abren el cráneo, ¿no? Tú estás sentado, te abren un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? Si el vaso sanguíneo está por encima del nivel del corazón, va a tener una presión negativa. Entonces, si tú abres ese vaso sanguíneo, en vez de sangrar, se va a meter el aire. ¿Entiendes? Por la presión. Y entonces esto puede generar una embolia. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de esos pacientes. Tienen que tener unas tensiones medias muy específicas para que eso no ocurra. Y que en esa parte específica del cerebro están todos los nervios. Todo. Son cirugías bastante complejos. complejas. Sí. Fuerte, ¿verdad? Normal, tiene que haber mínimo 3 personas para Claro, las rotaciones. y lo que te digo es que cada cirugía tiene sus partes que se puede complicar, ¿sabes? Muy interesante, ¿eh? En cuanto a urgencias y tal, ¿alguna vez te han llamado que te han dicho, vente porque necesito que me anestesien? Mucho. Y tú a lo mejor estar en el sur tomando tu No, vamos a ver, cuando tú estás de guardia, que te pueden llamar para una cirugía urgente, tú ya sabes que estás de guardia. Tienes que estar cerca. A lo mejor tú no estás en el hospital, pero tú estás en un lugar cercano. Obviamente no puedes haber ingerido licor, tienes que estar con tus 5 sentidos, ¿sabes? Tienes que estar Descansado. preparado por si te llaman, ¿sabes? Si que estás en urgencias, tienes el teléfono Tienes el teléfono, estás pendiente por si te llaman y tienes que estar preparado para lo que sea. para que si te llaman, sales inmediatamente. Y puede pasar lo que sea, como dijimos antes. Exactamente. Yo tengo pensado, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la peor decisión que has tomado? Complicado. La peor decisión. Me dejas pensando. Hombre, siempre hay decisiones que dices, si pudiera devolver el tiempo, tomaría otra decisión. Más que todo han sido decisiones financieras. Sí. Me considero una persona que arriesgada en tema de negocios. Y a lo mejor en negocios que he sido muy arriesgado he perdido dinero, ¿sabes? Hay personas que dicen que cuando pierdes dinero no lo has perdido, sino eso es lo que te ha costado saber que eso no hay que hacerlo. Exactamente. Y yo creo que siempre hay que arriesgar si quieres conseguir algo. Si siempre vas a estar en tu zona de confort, en lo seguro, nunca vas a crecer. Es decir, menos pensar y más hacer. Tal cual. Mira, las cosas que me salieron mal, si yo pudiera devolver el tiempo, pues obviamente no las haría. Pero si en este momento no las hubiera hecho, hubiera pensado, ¿y si me hubiera metido y hubiera salido bien? ¿Sabes? Entonces, siempre te queda como esa duda. Pero claro, cuando pierdes, lo que te digo, en mi caso más que todo han sido errores financieros y son dolorosos cuando te pasa. Pero mi personalidad es esa. O sea, mi personalidad es de tomar riesgos. Seguir intentándolo. Sí. Y bueno, hasta ahora no me arrepiento de mi personalidad. Porque me ha llevado a tener lo que tengo. Mira lo que voy a hacer, voy a meter el dedo en la llaga. Sí que es financiero, pero ¿y de tu profesión? ¿Cuál es la peor decisión que has tomado? ¿De mi profesión? No, es que en mi profesión no tomas... O sea, todas las decisiones que tomas tienen que ser muy bien pensadas desde antes, ¿sabes? Desde el punto de vista
De anestesia o de medicina, hombre, yo creo que no me he arrepentido de ninguna decisión que he tomado porque todas las he tomado muy a conciencia y siempre buscando el beneficio para el paciente. Además, creo que hay un protocolo también dentro de esas decisiones, ¿verdad? Sí, bueno, todo está muy protocolizado. De todas maneras, siempre está el factor humano y hay formas de entender un protocolo, ¿sabes? Pero yo creo que desde que tú tengas la conciencia tranquila de que todo lo hiciste lo mejor posible y equivocándote siempre a favor del paciente, no te va a quedar en la conciencia eso de, oh, me arrepiento de haber hecho esto. No lo tengo, no tengo esa sensación en mis 15 años que llevo de médico. No he tenido esa sensación. Interesante. Si pudieras volver al inicio de tu carrera, con el conocimiento que tienes actualmente, ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor consejo financiero que te darías? Siempre invertir en cosas que conozcas, cosas que manejes. Nunca invertir en cosas que realmente no domines, porque es que te puede salir mal al final. Cierto. Coinciden muchos a los que he entrevistado que me dicen eso. Sí. Me lo dicen tal cual. Invierte en lo que sabes, en lo que te digan. Exactamente. Última pregunta. ¿Alguna vez tu profesión te ha metido en una situación comprometida, inolvidable dentro del ámbito sexual? Qué buena pregunta. Hombre, alguna vez, sí, alguna vez. Sí, sí. No voy a entrar en detalles. No. Pero ¿tienes alguna anécdota inolvidable? Sí, tengo varios, sí, sí. Pero hasta ahí. Sí. Me llamas para quirófano. Hasta ahí, sí. Para mí ha sido un auténtico placer que me haya abierto las puertas de tu casa, haber hecho este podcast aquí en tu casa, con tu madre presente, sí. Muy bonito. Sí, sí. El gato. Tu gato. Yo estoy muy agradecido, no sé si... Increíble. A mí fue, te digo, uno de los podcasts así que más me ha gustado escuchar, la verdad. Qué cosas bueno. Muy curiosas, cosas que realmente no la ves en ningún lado, porque... Sí. Es que ¿Quién ha entrevistado a un anestesista? Yo nunca lo he visto. Realmente, y no te quedo, la anestesia es como una especialidad bastante desconocida, incluso dentro de los mismos médicos. Yo tengo mi primito que hace poco me visitó de Colombia, que acaba de terminar medicina. Ah, qué bueno. Y me preguntaba un montón de cosas de la anestesia, que claro, como yo estoy metido ahí, ya doy por hecho, pero que ni siquiera muchos médicos saben. Es interesante. Tiene esa curiosidad, entonces. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje le darías a tu cámara, a todas estas personas que nos están viendo, a estos temas tabú dentro de la medicina y sobre todo anestesia? ¿Qué mensaje quieres dar a ese legado de Juan Pablo Delgado? Bueno, siempre hacer lo que te recomienda el médico. Sobre todo para la parte quirúrgica es bastante importante seguir las indicaciones tal y cual como son, porque la gente corre riesgos que incluso no sabe que está corriendo. Entonces, siempre hazle caso a tu médico. Eso es el mensaje que te quiero decir, sobre todo en una especialidad como anestesia, que son cosas tan delicadas. Y al legado, a las nuevas generaciones que te vean como una figura. Bueno, las nuevas generaciones, sobre todo, la cultura que se está imponiendo ahora mismo en los jóvenes o que yo me encuentro, de luchar poco, de trabajar poco, de no esforzarse, esa cultura del esfuerzo en los últimos años como que se ha perdido mucho. Se ha perdido totalmente. Sí, entonces yo creo que también es un poco el sistema en el que estamos metidos. Entonces el consejo que yo les daría es no dejarse llevar por ese sistema y siempre tener hambre de luchar. De luchar, de mejorar, ¿sabes? Ya no solo desde la parte financiera, sino desde la parte personal, ¿sabes? Sí, antes, no rendirse tan fácil. Antes te enseñaban a ser el mejor. Ahora parece que te enseñan que si ser el mejor es como avaricia. No, ahora te enseñan a no hacer nada de más. O sea, haz lo tuyo, haz lo que te toca y ya está. Pero es que eso se extrapola en el sentido de, entonces si te veo mal en la calle, no, como yo hago lo mínimo y me voy, no.
ayuda al otro. Claro. Sí, sí, Es a lo que me refiero. Tal cual, es así. Pablo, para mí ha sido un placer enorme. Dame la manita aquí, por favor. Para mí también. Muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo. Voy a dejar si te parece bien, en la caja de descripción tu Instagram. ¿Cómo es el tuyo, por favor? Juan Pablo... dr.vdjp. Es un Chicos, poquito lo van a tener en la caja de descripción con todos ustedes, el realizador y cámara ayer aquí, como siempre. También voy a dejar el Instagram justo aquí debajo. Para mí ha sido un placer absoluto. No se olviden de darle a me gusta, compartirlo con todos los amigos que estén con esta curiosidad y muchísimas gracias. Chao.